Buena jornada, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a empezar hoy nuestra agenda abierta hablando de República Dominicana. El domingo va a elecciones generales con el COVID-19 de invitado indeseado. Preguntamos, ¿un modelo de trabajo intensivo con uno de capital intensivo es la fórmula para las transformaciones que piden los ciudadanos? Estas palabras surgen justamente del discurso de uno de los políticos dominicanos. Ya está colgada en Twitter la pregunta. A todos los que ayer compartían ese espacio conmigo, mis gracias infinitas, mi cariño, mi emoción, mi compromiso renovado. Cumplimos 15 años en Telesur, 24 horas en Cuba, tenemos unos días súper esplendorosos por venir. Gracias a todos. Hemos incorporado también, aunque la verdad le ponemos menos cariñito cotidiano y hemos decidido cambiar eso, Instagram, allí también hay usuarios, @agendaabierta. Vamos a empezar a usar todos los espacios, porque si no los usamos nosotros, viene el depredador de afuera, el Tyrannosaurus Rex, y lo usa. Así también piensa en su casa. Lo que no está haciendo, vamos, ahora es de modificar hábitos y conductas y empezar a sumar. Arrancamos. República Dominicana se prepara para celebrar sus comicios presidenciales y legislativos este domingo 5 de julio y los candidatos han cerrado sus campañas electorales. Las elecciones estaban programadas para el domingo 17 de mayo. Sin embargo, la Junta Central Electoral postergó por 2 meses el calendario electoral como medida para detener la propagación de la COVID-19. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, cerró su campaña y asegura que las encuestas lo posicionan a la cabeza en la intención de votos. El 3 veces presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, por fuerza del pueblo, se mantiene en la pugna, al igual que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Si eventualmente ninguno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia alcanza la mitad más uno de los votos válidos emitidos, habrá una segunda vuelta electoral que se celebraría el domingo 26 de julio del 2020. La Junta Central Electoral se reunió con los delegados y observadores de los partidos políticos ante la dirección de elecciones para ajustar los últimos detalles. Las urnas están convocando cerca de 8 millones de dominicanos, medio millón de los cuales se encuentran en el extranjero, para elegir el poder ejecutivo que regirá el país por los próximos 4 años. Hoy en Agenda Abierta analizaremos el escenario electoral que definirá las elecciones en República Dominicana, a pesar de que la alarma por la pandemia de la COVID-19 no ha concluido. Hoy, así se llama la publicación digital, dice hoy termina campaña. Juntas ya tienen todos los materiales. Jueves vence el plazo para actos y publicidad de campaña con miras a las presidenciales y congresuales, así les llaman, del próximo domingo, para las que, según la Junta Central Electoral, ya todos los materiales están. Son 158 juntas municipales, 158 puntos para desarrollar la elección. De acuerdo a la ley electoral, el plazo para la realización de actos proselitistas vence a las 12 de esta noche. Partidos políticos estiman gran participación para las elecciones del domingo y que si las personas van debidamente con la mascarilla, guardan distanciamiento social, se le desinfectan las manos al entrar al recinto, las cosas van a ir bien. Esto levanta, por supuesto, siempre comentarios entre nosotros porque cada uno tiene su propia postura, pero allí los dominicanos y su decisión. Telesur agrega información que es vital para conocer quiénes aspiran a esta presidencia de República Dominicana. Abinader, se llama Luis, político, economista, empresario, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Gonzalo Castillo Terrero, titulado en electrónica industrial en un politécnico, inició en la política en el Partido de la Liberación Dominicana, en el PLD. Guillermo Moreno García, procurador fiscal del Distrito Nacional, hoy es el principal líder del partido Alianza País al País. Leonel Antonio Fernández ha sido presidente en 3 ocasiones anteriores y busca reelegirse para una 4ª posibilidad. Fundó su propio partido político Fuerza y Pueblo, FP, y se convirtió en el candidato de esa tolda política. Además, voy a mostrarles un tuit de la Junta Central Electoral del país. Sostuvo reunión con delegados y veedores de la Dirección de Elecciones sobre los detalles finales para estos comicios del 5 de julio. Elecciones 2020 RD es lo que están usando como etiqueta, un proceso que vamos a seguir también muy de cerca
llevándolo a nuestra pantalla aquí en Telesur. Dadas así las cosas, momento de movernos. Santo Domingo, Daisy Toussaint me está esperando allí. Hola, mi amor, bienvenida, flaca. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Así es, en República Dominicana faltan pocos días para celebrarse las elecciones presidenciales y congresuales a pesar de la COVID-19. Este jueves 2 de julio es el cierre de la campaña electoral en las calles, en los medios de comunicación y en las redes sociales. En estas elecciones serán elegidos presidentes y vicepresidentes. La Junta Central Electoral admite que todo está listo para las elecciones extraordinarias del próximo domingo 5 de julio sin presentar problemas. Anunció además que 7.5 millones de dominicanos pueden ejercer su derecho al voto en los 16.000 colegios electorales del país. La mayoría de las encuestas muestran en primer lugar a Luis Abinader, candidato del partido opositor Revolucionario Moderno. Además, los otros dos candidatos a la presidencia, Gonzalo Castillo y el de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se mantienen firmes en la pugna por alcanzar la primera magistratura. El coordinador general de la Fuerza del Pueblo anunció la actividad de cierre de campaña del candidato presidencial de la organización política y partidos aliados para este jueves 2 de julio a partir de las 2 de la tarde, hora local. En estos comicios serán elegidos 264 cargos entre 1.800 candidatos a través de los 16.000 colegios electorales distribuidos en todos los recintos del país. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno contigo al centro de noticias. Gracias, Daisy. Me voy con nuestro invitado. Ya me está esperando también en Santo Domingo, Juan Miguel Pérez, sociólogo, profesor universitario, trabaja en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias, profe, por atendernos. A ustedes por invitar. Vamos a plantear para el domingo qué está en juego en Dominicana. Mira, desde hace ya más de 20 años, el partido oficial, el partido oficialista, el partido de gobierno actualmente, el Partido de la Liberación Dominicana, fue el partido fundado por Juan Bosch. Juan Bosch en este país, recordemos, fue el primer presidente electo después de la dictadura de Trujillo, que concluyó en 1961, y Juan Bosch ascendió al poder en el año 1963. Luego de 7 meses de tratar de transformar las instituciones del Estado, la vida, hacer irrumpir la vida democrática en el país, fue sacado del poder por vía de las armas a partir de un golpe de Estado orquestado por la embajada norteamericana, los sectores más conservadores de la iglesia, del empresariado, la cúpula del empresariado, así también como los militares que en ese momento respondían a intereses conservadores. Se hizo así para hacer una especie de retorno a un trujillismo sin Trujillo, es decir, a una cooptación de la democracia y de los intereses generales del pueblo dominicano convertidos en privado. Eso posteriormente trajo como consecuencia una contraofensiva de las fuerzas progresistas y finalmente cuando esas fuerzas progresistas en abril de 1965 estaban obteniendo la victoria militar, pues vino la intervención norteamericana para restaurar la república conservadora, la república de los intereses oligárquicos en este país. Y desde entonces se fraguó una especie de punto fijismo dominicano entre la socialdemocracia de centro derecha y la democracia cristiana de derecha en general. Entonces, a partir de ahí se han ido sucediendo gobiernos y con ello ha ido también entrando el neoliberalismo, ¿no? Y prácticamente hoy la República Dominicana tiene indicadores socioeconómicos, indicadores de participación política muy exiguos para las grandes mayorías. Nuestro país vive condiciones realmente muy difíciles en el día a día y el COVID-19 y su confinamiento lo que han hecho es que han venido a revelar esa realidad subterránea en la que vive la inmensa mayoría de los sectores populares de este país. Hoy lo que se juega es la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que llegó en el año 1996 y que salvo un lapso de tiempo donde salió del poder precisamente por haber defraudado a los dominicanos
y los dominicanos habiéndole dado una nueva oportunidad al partido entonces revolucionario dominicano, que es la socialdemocracia, pues volvió al poder en el año 2004 este PLD, con Leonel Fernández a la cabeza, que se reeligió en el año 2008, y en el año 2012 su segundo al mando, Danilo Medina, pues escoge sucederlo en el poder, se reelige en el 16, y hoy uno de sus discípulos, Gonzalo Castillo, busca reelegirse con grandes escándalos de corrupción, con un saldo a nivel económico realmente de miseria y sobre todo con un hartazgo por la forma autoritaria de gobernar. ¿Quién está al frente de la oposición en este país? Actualmente es el Partido Revolucionario Moderno, la socialdemocracia, es decir, el centro derecha. Ese partido realmente tiene una historia bastante turbulenta en la política dominicana. Es un partido reciente, pero salió del Partido Revolucionario Dominicano, que es el partido que históricamente también había fundado Bosch, pues tiene una tradición de neoliberalismo, de conservadurismo también. Entonces, hoy se juega esa salida del PLD del poder. Y el pueblo, en su derecho a elegir a sus gobernantes, está tratando de hacer valer precisamente ese derecho político, porque ese derecho político ha tenido sus trabas. Tiene sus trabas porque en este país, lamentablemente, la democracia solamente funciona una sola vez cada 4 años. Es decir, son muy escasos los mecanismos de acceder al poder político, de ser fiscalizado ese poder, de interpelarlo, de poder hablar con él, porque son clases dirigentes que se parecen más entre sí que lo que realmente se parecen al pueblo. Han sido cooptadas por élites que se perpetúan en la dirección del Estado y en contubernio con las clases económicas, pues someten al pueblo a los designios de esa clase económica y a los intereses privados de esa clase económica, dejando el resto, lo que quede, para la gente. Así, con ese poder anquilosado, pensamos cómo se gesta una nueva generación, inclusive en lo político, que se enfrente a ese modelo que le están imponiendo. Sí, fíjate, es muy interesante porque en febrero pasado, por razones todavía no aclaradas, se anularon unas elecciones municipales que un mes luego se dieron lugar justo previo a la pandemia y finalmente pudieron ser elegidos los nuevos alcaldes y concejales de las diferentes demarcaciones de nuestro país. Ahora lo que está en juego es la elección del presidente de la República, de los senadores, la Cámara Alta, y de los diputados, la Cámara Baja. Ahora, ¿qué sucede? El pueblo dominicano ha ido acumulando un hastío, un hartazgo, una indignación que antes, precisamente por esos mecanismos tan rígidos de manejar la política y el poder político en específico, la gente vivía al margen, pero la gente se fue cansando a partir de las diferentes cosas que viven el día a día, con un transporte extraordinariamente precario, con un sistema de educación colapsado en su calidad, con un sistema sanitario sumamente deficitario, con aseguradoras, con fondos de pensiones para el retiro, que realmente, como dicen en nuestro país, se la ponen en China, o sea, se la ponen con muchas trabas a la gente para poder construir dignamente y decentemente su vida, la convivencia entre todos, con unos niveles de economía donde el desempleo sigue siendo la única certidumbre que tiene la gente, porque los empleos, cuando no son precarios en términos de las condiciones, es que sencillamente no los hay, por lo menos en el plano formal. Entonces, tú tienes todos estos elementos que van poco a poco agobiando a la gente, pero además, si tú le quitas los derechos civiles y políticos, aquí vivimos en una república donde las leyes se aplican por castigo o para amparo. Si eres de clase media o media baja o baja, esencialmente son de castigo. La policía te reprime, porque en este país los territorios están segregados de acuerdo a tu estatus socioeconómico y las leyes actúan en consecuencia, sí, y los hacedores de hacer, o sea, las instituciones públicas miran al ciudadano de acuerdo precisamente a ese estatus socioeconómico. Por supuesto, en detrimento de los que están en los estratos más humildes. Entonces, todo eso generó
ese proceso de indignación, pero tuvo que ser la anulación de las elecciones, es decir, ese último recurso mediante el cual la gente sentía que podía finalmente sacar del poder a sus gobernantes autoritarios, que cuando eso se anuló, entonces la gente salió a la calle en febrero de este año. Y esa indignación convertida en voz política en sus territorios, en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, es lo que ha hecho realmente el voto duro opositor. Aquí lo que va a jugarse en este domingo es la salida del poder, según las encuestas, por supuesto, del partido gobernante, pero no necesariamente a favor del partido opositor. Es decir, la gente va a hacer un voto de protesta, un voto de castigo, porque es la clase política en su conjunto la que ha sido cuestionada y, por supuesto, teniendo en prioridad a los que están en el poder. Es decir, que el partido opositor va a ser remolcado por el pueblo, no necesariamente porque el pueblo se identifique con él, sino que está en protesta con el que está actualmente. Hay una cuestión aquí que no puedo dejar por fuera. Mientras los dominicanos debaten, hablan, se organizan, tratan de sacarse esta pesada herencia de crisis social traumática acumulada durante años, mientras yo lo escuchaba, fui a ver la composición de la deuda externa dominicana del año 2005 al 2018. Ya sabía que había ido en ascenso, pero ahora sumo que en medios de comunicación, 12 de marzo 2020, cuando aludían al tema, ya hablaban de que esa deuda externa dominicana ha sufrido una evolución peligrosa en los últimos años. Estamos hablando de que esta información se levanta con datos oficiales hasta el año 2018, estamos en el 2020 y además con una pandemia. No es difícil en ese tablero económico que intentamos armar así rapidito en tiempo televisivo, no es difícil darse cuenta que vienen en jaque en la economía, que tienen ya desde el 2008 números duros para enfrentar y sin fuente de financiamiento externo, porque va a llegar un momento en donde no va a haber más préstamos, justamente más gatillada, más cash, si no se paga. Hablan en Dominicana de mirarse en el espejo de Argentina, con lo cual también los opositores al presidente de turno también se refieren a cómo los buitres actúan contra un Estado soberano usando esos papelitos en la mano que son los bonos de deuda externa. Quiero preguntarte también si alguien en esta campaña electoral habla de esto, de una situación inminente de derrumbe del PIB de Dominicana. ¿Por qué? Porque no solo es la convulsión política lo que está pasando, sino que el ciudadano de a pie te está hablando de una convulsión económica, donde están diciendo ya no podemos. Quiero también, por favor, pedirte que te refieras a este punto en tu análisis porque nos parece vital en un muy corto plazo. Bueno, mira, la situación económica, evidentemente los economistas la han erróneamente dividido entre lo macroeconómico y lo microeconómico. Ya te hablé de la situación que vive la gente en su metro cuadrado de vida, en su vecindad, en su familia, en su localidad, en su vida personal y comunitaria. Y por eso las razones suficientes de que la gente salga a poder, a pesar de todas las maniobras que está haciendo ahora mismo el oficialismo para trabar precisamente ese voto mediante la irrigación, la intimidación, poniendo en riesgo o amenazando a partir del empleo público a quienes trabajan en el servicio en el Estado Dominicano, etc. O sea, hay muchas trabas que ahora mismo está poniendo el oficialismo que se sabe perdiendo la batalla, la contienda, y que busca tratar de restarle voto a la oposición en este momento. A nivel económico, este país ha sido uno de los países que ha sido marcado por las organizaciones internacionales y por la propia ciencia económica como un país que supuestamente crece económicamente a cifras récord, a cifras paradigmáticas en la región. Y dentro del modelo, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, ese indicador que ha sido tan criticado por la ciencia económica, incluso ya consagrada como los premios Nobel, Stiglitz, etcétera, que consideran que es un indicador de medición de la actividad económica que tiene sus fallas muy concretas, y te voy a precisar una. Si bien es cierto que nuestro país, de acuerdo a esas cifras oficiales, ha ido teniendo un desempeño
puntero a nivel de la región en términos del crecimiento económico, no menos cierto es que gran parte de ese crecimiento económico se debe precisamente al ingreso de recursos producto de empréstitos, es decir, de préstamos internacionales. Y esos préstamos internacionales han llevado a que la deuda esté a esos niveles los cuales tú citas. Pero además existen otros mecanismos que no son producto de la estructura productiva, del aparato de producción de nuestro país, esencialmente, sino que vienen producto de cosas muy volátiles en el mundo, y hoy lo vemos como por ejemplo el turismo o las remesas de los dominicanos que, teniendo que haber salido por crisis económica, se van a territorios norteamericanos, América del Sur en estos últimos años y a Europa, y tienen que con mucho sacrificio mantener a su familia que dejaron aquí y mantenerse allá también, sabiendo que la inmensa mayoría de dominicanos que han salido como inmigrantes y que se han establecido como inmigrantes en esos territorios son personas que tienen formaciones que dan para trabajos con ingresos humildes, con ingresos limitados. Entonces, esos elementos te dicen a ti los niveles de irresponsabilidad política con lo que se ha creado esta fricción en la estructura del aparato productivo y en el aparato distributivo de la economía dominicana, en la cual existe de un lado una ínfima minoría de dominicanos con un consumo excesivo, ¿no? Y una mayoría de dominicanos con un consumo exiguo, con una participación intermitente en el mundo del trabajo, con un aparato, con una producción nacional que ha sido incapaz de generar los empleos que ese crecimiento económico uno hubiese podido inferir, que hubiese podido estructurar en todo el territorio nacional y a nivel cuantitativo. Eso no se ha producido. De ahí que sea, como tú dices, una bomba de tiempo en el que lamentablemente la clase política no se ha referido prácticamente. Esta ha sido una campaña política ausente de ideas y no es nuevo. La clase dirigente dominicana tiene un desdén muy grande por las ideas. Te voy a poner un ejemplo. Aquí prácticamente no se ha hablado. Cuando hoy, en plena pandemia, la gente, los economistas del mundo, las naciones en Estados Unidos, en Francia, en Sudáfrica, habla de cómo refinanciar o cómo financiar el relanzamiento de la economía en este país a partir esencialmente de una reestructuración de la forma en la que se recaudan los impuestos de este país. Nadie ha hablado de eso, nadie ha hablado de reforma fiscal, nadie ha hablado de reestructuración de la tasa impositiva para tratar de cambiar lo regresivo que es el sistema de impuestos en nuestro país, donde los pobres pagan en impuestos indirectos más que los ricos en sus impuestos directos, precisamente porque los de arriba tienen el poder del control político en este país. Entonces, lamentablemente, no se habla de eso porque esa clase política está muy vinculada a la clase económica de este país, que es la que realmente tiene las riendas del poder público en la nación dominicana. Hemos planteado las cosas como para entender que no todo es hablar del COVID el próximo domingo cuando hablemos de Dominicana. Que los titulares de la prensa nos están diciendo se van a elecciones en plena pandemia cuando miren cuántas cosas abajo hay que plantear, entender todo eso que está allí latente para los ciudadanos y a la opinión pública mundial a lo mejor no les llega. Es importante que lo mostremos así para entender el nodo de lo que pasa. Juan, hay aquí algunas sugerencias y pedidos de ampliación de temas que tienen que ver con Dominicana. El próximo domingo, así como vienen las encuestas, ¿hay un cambio en el tablero, sí o no? Es lo que me preguntan todos. Y yo digo, bueno, magia no hay, pero a lo mejor hay algún tipo de proyecciones o de visibilizaciones ya en la prensa acerca de quiénes son los favoritos y dónde puede estar la disputa de votos específicamente. Sí, bueno, a nivel presidencial todas las encuestas dan como favorito y para vencer en la primera vuelta, es decir, que la ventaja tiene un amplio margen al líder del partido opositor, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. En algunas encuestas llega casi a los 30 puntos, en otras al menos a los 10, o sea, hay un rango entre 30 y 10%, y 10 puntos de ventaja sobre su contendor inmediato, que es Gonzalo Castillo. Muy atrás, con apenas un 8 o un 10%, Leonel Fernández, de una fuerza política
nueva que tuvo que salir como consecuencia de la escisión del partido de gobierno en dos grupos, el grupo de Leonel Fernández y el grupo del actual presidente Danilo Medina. Entonces eso hace que ese partido oficial haya mermado sus fuerzas y su capacidad de movilizar a las personas, aún estando en el Estado. Entonces el partido de oposición tiene esa ventaja cómoda en las presidenciales, y a nivel congresual, tanto a nivel de las diputaciones como de las senadurías, se estima también que obtenga el partido opositor una mayoría en ambas cámaras. Es un partido opositor que va con muchas alianzas, que va con una variedad de diferentes agrupaciones políticas, y eso esperamos que sea ratificado en las urnas. Pero recordemos que el panorama político no necesariamente se traduce en panorama electoral, porque en nuestro país hay una historia de trampas en la manera en cómo se organizan y el sufragio y cómo se cuenta, sobre todo. No solamente porque hay un árbitro que ha sido nombrado por el poder político, del cual la gente tiene mucha suspicacia, tiene mucha sospecha, no tiene una credibilidad total en nuestro país. Y también porque incluso el propio presidente Medina lo confesó recientemente en unas declaraciones al salir a hacer proselitismo político, de que él necesita gente que tengan agallas. Lo estoy prácticamente reproduciendo literalmente, porque él sabe que en las mesas no es tanto el voto per se, sino la forma de cuidar ese voto, que es la clave para poder hacer valer la expresión de la voluntad general. Y aún así, cómo se lleva a la gente, cómo se le quitan las dudas a través de dinero para que no voten, etcétera, cuando se identifican que son del partido opositor. En fin, todas esas maniobras, todas esas argucias que la clase política tradicional está acostumbrada, hoy se va a echar pulso el domingo entre dos partidos que se parecen, te reitero, mucho a nivel ideológico, pero sin duda alguna que el partido opositor hoy presenta un airecito más viable que el atajo que tiene la gente sobre el partido de gobierno. Juan, un gran abrazo. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, muy amable. Chao, profe, hasta luego. República Dominicana decide, será el domingo, elecciones generales con el COVID-19 de invitado indeseado. Preguntamos, ¿un modelo de trabajo intensivo con uno de capital intensivo es la fórmula para las transformaciones que piden los ciudadanos? Y ustedes dicen sí, 48,8%, no, 25,6%, no sé, otro 25,6%. Miren qué interesante cómo se reparten las participaciones, que son pocas a esta hora. Y esto habla justamente de cómo se dan las cosas y cuánta información hay sobre Dominicana que va a este proceso, cuánto de la situación histórica que viene atravesando, cuánto se sabe de lo que necesita el dominicano día a día para salir adelante. Me preparo a ir a una pausa. Antes, tengo chiquitico, antes de ir a Cuba, algo para contarles. ¿Por qué? Porque hemos puesto, cuidado con lo que sueñan, cuidado con lo que piden. Allí en Twitter, rapidito, muestro esa imagen y después me voy a Cuba, porque así vienen los hechos y me van diciendo, no me da tiempo, no me da tiempo. Ajá, miren esto, qué bonito. Elegí un mandala, pero porque no es que surgió de la nada, porque me pareció que necesitamos hoy un airecito nuevo para renovarnos en los 15 años que tenemos y los que se vienen. Cuida el jardín de tu mente, el pensamiento que riegas crece. Ajá, y esto es lo que decían las abuelas, cuidado con lo que deseas. ¿Estás preparado para lo que se viene? Porque uno desea, después te lo conceden y vamos, así nos va a pasar hoy. Momento de ir a Cuba. De todas formas, en nuestros hospitales hay ingresadas 119 pacientes, en vigilancia 6, sospechosos 69 y confirmados 44. Esa es la cifra de casos activos que tenemos en el día de hoy. En la atención primaria de salud se vigilan por especialistas y profesionales nuestros 144 personas. Ayer se procesaron, se estudiaron 2.309 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. En los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 691. En los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 563, el de Villa Clara, 288, el de Santiago de Cuba, 282,
en el del Hospital Hermanos Amejeira 288, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 156 y en los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 41 muestras. Como resultado del análisis de estas 2.309 muestras, pues 5 personas se confirmaron con la COVID-19 en nuestro país. Y de esta forma ya se acumulan 175.372 muestras analizadas y 2.353 personas que han resultado positivos como resultado del análisis de estas muestras. Siempre mencionamos, después de algunas observaciones hechas por las personas que nos siguen, que ayer todas las provincias procesaron muestras con cifras como 62 de Pinar del Río, 80 de Villa Clara, 50 de Cienfuegos, Santi Espíritu 47, Las Tunas 65, Granma 83, Santiago de Cuba 99 y así. Y yo digo esto porque es un trabajo que insistimos por incrementarlo y porque cada vez se estudien más personas en nuestro país, más casos podamos detectar. Los 5 casos que se diagnosticaron ayer, todos son cubanos. 4 de ellos fueron contactos o son contactos de casos confirmados. Esa es la fuente de infección que tienen. Y con ello ya 2.042 personas de las diagnosticadas en nuestro país, o sea el 88,3%, pues han adquirido la enfermedad mediante un contacto con una persona que anteriormente había sido positiva. En el caso del día de ayer, 1 de los 5 pacientes no se precisa la fuente de infección, acumulándose ya 106, o sea el 4,6% de toda la pandemia, en los cuales, a pesar del esfuerzo, y al final nos vamos a referir a la importancia de encontrar la fuente de infección, los casos que pueden haber o estar contagiados, porque de eso depende el control de la enfermedad. 106 no se ha logrado detectar la fuente de infección y con fuente de infección en el extranjero tenemos 163 pacientes que se han diagnosticado, el 7,1%. 3 del sexo masculino y ya en el total de la pandemia, pues 1.185 han sido del sexo masculino, 50,3%, y 2 del día de ayer son del sexo femenino, acumulando ya 1.168, el 49,6%. Realmente el comportamiento por sexo en nuestro país no ha tenido diferencia prácticamente. De los casos, uno de los 5 casos ayer es asintomático en el momento del diagnóstico y de esta forma se acumulan 1.273 casos diagnosticados en Cuba, el 54,1% de todos los diagnosticados que en el momento del diagnóstico han sido asintomáticos totalmente. Esto cambia, como siempre decimos, cuando analizamos el comportamiento en los últimos 15 días. Y de los 70 casos que se han confirmado en los últimos 15 días, el 80%, fíjense, del 54,1 al 80% en los últimos 15 días no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Es posiblemente la característica de esta enfermedad, es posiblemente la característica de este virus que hace más difícil su control. De los 5 casos diagnosticados ayer, menores de 20 años hay 2 y 3 de 40 a 60 años. Los 2 casos menores de 20 años diagnosticados ayer, uno es un joven de 16 años, un adolescente de aquí de La Habana, contacto de un caso positivo. Y la otra que es una niña de 8 años de edad, de aquí de La Habana también, en la cual todavía es el caso en el cual no se ha podido precisar la fuente de infección. Era una niña que se encontraba ingresada con síntomas
y se estudió y resultó positiva, pero no tiene antecedentes de contacto con ningún caso confirmado anteriormente. De esta forma, en Cuba ya se han diagnosticado 263 niños o menores de 20 años de edad, de los cuales ya 251, o sea el 95,4%, se encuentran de alta, se encuentran recuperados de la enfermedad. Todos con una evolución clínica sin complicaciones, sin gravedad y mucho menos sin estado crítico de estos niños, de estos jóvenes. Los 5 casos, como es natural, o como habíamos dicho al inicio, pertenecen a La Habana, de 3 municipios de La Habana, y de esta forma, pues La Habana, que disminuye su tasa de incidencia de casos confirmados, disminuye la tasa de incidencia por 100.000 habitantes a 3 por 100.000 habitantes, pero de todas formas es la que mantiene una tasa superior. Le sigue Mayabeque con una tasa de 1,56, igual a la del día de ayer, con los 6 casos que se confirmaron en los últimos 15 días en esta provincia. Y de esta forma se mantienen 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin confirmar casos positivos a la COVID-19 en los últimos 15 días. Y después al final nos vamos a referir a que estos comportamientos es lo que han hecho que se tomen un grupo de decisiones informadas en el día de ayer. Hoy, de los 2.353 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, activos 44, el 1,8%. Como ya dijimos, el 100% con una evolución clínica estable. No tenemos grave, no tenemos crítico. La señora que en el día de ayer ingresada en el Hospital Naval estaba reportada de grave, pues pasó ya al estado de cuidado y, como siempre decimos, lamentamos una vez más el fallecimiento de 86 personas con esta enfermedad. Ese número de fallecidos hace que Cuba exhiba una tasa de 3,65%. Esa es la letalidad de Cuba hasta el día de hoy. Y que con esa tasa, que en la región de las Américas es el 4,74%, con esa tasa, pues Cuba pasa al lugar número 20 en la región de las Américas desde el punto de vista de la letalidad. O sea, del 19 que estábamos pasamos al 20, por lo tanto hay 19 países de la región que tienen una tasa superior a la de Cuba. Y con este indicador de la letalidad, pues Cuba se sitúa en la posición número 100 de todos los casos que han confirmado un COVID en el mundo. Siempre mencionamos los 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia. Ayer se dieron 3 altas clínicas de nuestros hospitales, 2 de La Habana y una de Holguín, que nosotros siempre decimos, ya no hemos el análisis, y un indicador favorable es que haya más altas que ingresos. Lo que pasa es que ayer lo evaluábamos y realmente las altas irán disminuyendo porque también el número de ingresados en los últimos 10 días, acuérdense que estamos dando el alta a los 10 días de una evolución favorable con un PCR negativo, pues el número de ingresos han disminuido, por lo tanto tal vez el número de alta vaya disminuyendo. Lo que tenemos que tratar es de que haya menos casos confirmados por día. Ya con estas 3 altas del día de ayer, pues se acumulan 2.221 pacientes recuperados, el 94,4% de todas las personas que han tenido la COVID-19 en nuestro país
pues ya están recuperados, unos de alta clínica y epidemiológica, otros de alta clínica en cuarentena en su domicilio, con restricción de movimiento, con seguimiento por el personal de salud para ver su evolución. Y siempre al final de esa cuarentena en el domicilio, pues se repite el PCR y entonces ya se da el alta epidemiológica cuando este resulta negativo. El mundo con una evolución un poco compleja. Hasta las 12 de la noche de ayer se mantenían los 185 países que han notificado casos de COVID-19 y en el día de ayer en el mundo se diagnosticaron 173.352 personas con la COVID-19. Eso hace un acumulado de 10.446.353 casos confirmados en todo el mundo, ya prácticamente 10 millones y medio, y al ritmo que vamos, al ritmo que va el mundo, pues realmente los 11 millones ya se están alcanzando, 1 millón se alcanzan a veces en menos de una semana, lamentablemente. Ayer fallecieron en el mundo 5.742 personas para una letalidad de 4,89 y se acumulan 511.037 fallecidos en el mundo. Una cifra realmente muy alarmante. La región de las Américas, con cada vez incrementando, se ha convertido, como hemos dicho otras veces, en el epicentro de la pandemia. Ayer confirmó más de 100.000 casos en un solo día, 100.994 casos. Y de esta forma ya acumula 5.327.000 casos confirmados, o sea, el 50,99% de todos los casos del mundo que se han diagnosticado en nuestra región. Ayer fallecieron 3.813 personas para un acumulado de 252.485 fallecidos. Eso da una letalidad a la región, a nuestra región, como dijimos ahorita, de 4,74. Bueno, Héctor, no te preocupes, vamos, nosotros queremos dedicarle unos minutos a la información que no niego que la población esperaba en relación con pasar a la fase número 1 en la provincia de La Habana. Ayer, como ustedes pudieron estar al tanto, eso fue una información que se transmitió después de más de una semana que la provincia de La Habana viene cumpliendo los indicadores que están establecidos para o sea, hay 5 indicadores que los hemos explicado aquí y se ha explicado también en otros escenarios en los cuales se miden para poder evaluar el pase de una fase o de una fase a otra y en su momento de una etapa a otra. Y La Habana, la provincia de La Habana, llevaba más de una semana cumpliendo estos indicadores que se establecieron por el Ministerio de Salud Pública y ayer, como se dio la información, el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, que a diario encabeza nuestro presidente, el primer ministro, los primeros viceministros, aprobó que la capital pase a la primera fase de la etapa de la recuperación. Simultáneamente, también se aprobó que las restantes provincias, excepto Matanzas, que fue la que se incorporó hace menos tiempo a la fase número 1, pero el resto de las provincias
incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, pues transite a la segunda fase de la etapa de recuperación. Estas medidas se harán efectivas a partir del día de mañana y bueno, se hace un llamado. Ayer mismo el compañero Luis Torres Iríbar, secretario del partido en La Habana, presidente del grupo temporal, pues hacía un llamado a todas las personas de la capital desde el punto de vista de la observancia y el cumplimiento de las medidas que están. Yo quería ejemplificar un poco el comportamiento con el primer gráfico, el de las barras rojas, el comportamiento de la incidencia de casos en Cuba, que es lo que lleva a esta decisión. Y ahí ustedes lo tienen. Ahí ustedes tienen cómo desde la semana número 11, que recuerdan el 11 de marzo cuando se diagnosticaron los 4 primeros casos en esa semana, desde esa semana pues hemos tenido el comportamiento que aparece ahí. Con semanas como la 16, en la cual llegamos a tener 366 casos confirmados, después fue bajando, después tuvimos ahí un pico en la semana número 23, que fueron 146 casos confirmados. Esos picos obedecen a eventos que nuestra población ha estado al tanto, nuestra población conoce, eventos que se han dado muchas veces por el no cumplimiento de las medidas que están establecidas y que conllevan a que nos pasen esa situación. No obstante, se ha ido logrando una reducción y el menor número de casos que hemos tenido después de la semana número 11 que tuvimos los 4, pues el menor número lo tuvimos en la semana número 28, que fueron 20 casos. Esta semana vamos con una evolución similar, quizás algunos más, pero no mucho más. Eso es lo que este comportamiento del número de casos confirmados en nuestro país es lo que ha hecho ir tomando todas estas decisiones. Ahora, yo hago una observación, y ayer el viceprimer ministro Roberto Morales nos decía, enfoca duro esta situación por la complejidad de esta enfermedad. Todos nos alegramos, todos estábamos deseosos de volver a la nueva normalidad. Acuérdense, fíjense que no digo volver a la normalidad, es a la nueva normalidad, porque conlleva un grupo de decisiones. Esta enfermedad no tiene comparación con ninguna otra, porque hay una que todos recordamos, la epidemia que hubo en el año 2009, que se llegó a catalogar como una pandemia, del SARS, el síndrome agudo respiratorio, que se fue quedando confinado en la península arábiga, pero que nosotros tuvimos afectación con el SARS también, y que ya esa enfermedad se logró eliminar, o por lo menos controlar en el mundo. Esa enfermedad, que es un coronavirus, tiene como diferencia con la COVID-19 que las personas, cuando se volvían transmisoras de ella, cuando tenían síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, era más fácil porque usted tan pronto tenía síntomas, ingresaba, lo aislaba y se evitaba la transmisión. ¿Qué tiene de diferente el SARS-CoV-2? Y es que un número importante, o sea, el papel que juega el asintomático en la transmisión de la enfermedad, y yo explico esto a nuestra población para que entienda el porqué de la necesidad de que se cumplan las medidas. Porque el papel que juega el asintomático aquí en la transmisión de la enfermedad no había ocurrido con ningún otro de este tipo de virus respiratorio. Yo traje, y voy a poner un gráfico que no va
tal vez no entienda, yo voy a tratar, no, se entiende poco, pero eso es una situación, una publicación que se hizo de un estudio de un grupo de investigadores chinos que muestran como un solo caso asintomático, que es este que se ve en la extrema izquierda mirándolo de frente, un solo caso asintomático fue capaz de provocar 71 casos de la COVID-19 en diferentes lugares. Él solito, asintomático, y le voy a robar 2 o 3 minutos. La historia es que el 19 de marzo una joven volvió a su casa de la provincia de Heilongjiang después de un viaje a Estados Unidos. Y en aquel momento la pandemia estaba manifestándose, tenía casos en los Estados Unidos. Por lo tanto, las autoridades chinas decidieron cuarentenar a esta joven en su domicilio. Era la forma en que lo hacían, no en un centro de aislamiento como hacemos en nuestro país, en su domicilio. El vecino en el piso de abajo compartió el ascensor con la muchacha. La madre del vecino y el novio de la madre fueron a visitarla y pasaron la noche en su casa. Ahí va una violación. La madre y el novio fueron a una fiesta con un amigo y sus hijos. Ahí va la otra violación. Sufrió un accidente cerebrovascular y fue internado en un ala del hospital, el novio de la madre. El paciente fue trasladado a otro hospital porque su condición se había agravado. Sus hijos lo acompañaron al nuevo hospital. Todo esto estoy hablando de personas infectadas pero que no tenían síntomas. Empezó a sentir los síntomas del COVID y dio positivo a un test. Y no los canso. De ahí entonces se empezaron a estudiar todos los casos, como también hemos hecho en Cuba cuando hemos tenido algún evento o algún foco que generalmente ha estado precedido por alguna irregularidad. Por lo tanto, durante la estancia del paciente en el primer hospital, se infectaron 28 personas en el mismo piso donde estaba ingresado. En el segundo hospital infectó a 20 personas. Se secuenciaron los genomas de los virus de este brote y todos eran idénticos, con la excepción de 1 o 2 nucleótidos, lo que indica que el virus compartía el mismo lugar de origen. Por lo tanto, con fecha 22 de abril, el paciente 0 seguía asintomático y tenía un total de 71 personas que habían dado positivo. Yo digo esto porque nos tenemos que dar cuenta, primero todos los cubanos, los que vivimos en la capital, por la alta responsabilidad que nos asume. Los que vivimos en la capital porque pasamos a fase 1, pero el resto de las provincias, excepto Matanzas, porque pasa a fase 2. Y en cada fase hay un grupo de actividades que se van incorporando, que se van llevando un poco a la nueva normalidad. Y lo digo porque en manos de nosotros está cumpliendo lo que está establecido, cumpliendo todas las medidas, porque además no sabemos quién puede estar al lado que tenga la enfermedad y quién no, pues proteger para que nosotros podamos mantenerlo en esta fase de la etapa de recuperación. Lamentablemente, muchos países, y aquí se han puesto los gráficos, después de haber pasado una etapa de recuperación, pues no se han cumplido las medidas y se ha visto cómo la curva de casos se ha incrementado. Eso es lo que nosotros esperamos, que con la participación de todas las personas, con la exigencia por parte de nuestros organismos, de los órganos que deben de controlar esta actividad,
pues no ocurre en nuestro país. Pero reitero, extremadamente riesgoso. Me disculpan, me haya demorado unos minutos, pero creo que era necesario y realmente agradecer, bueno, pues a todos los que han hecho posible esta transmisión, a todos los que nos han seguido en la mañana de hoy y bueno, a incorporarnos a la vida, a la nueva normalidad, pero, insisto, cumpliendo todo lo que está establecido. Porque... Así mismo es, cumplir con todo lo establecido para que entre todos nos cuidemos. Me voy de inmediato a Uruguay, me están esperando sobre el tiempo, pero vamos entonces. Me está esperando Mateo Grillet. Luego de eso, una vez que vemos la situación de desempleo en ese país, que las autoridades también le achacan al panorama económico que le deja la COVID-19, hay que decir otra conmemoración, aunque sea chiquitica. Así nos despedimos con otro hálito, con otras ganas, ¿sí? Vénganse conmigo. Mateo está listo y presto, así entonces, acá, Dire, acá, me tenías listo y presto, me voy con él. Vamos. Sí, efectivamente, Marcela, la situación respecto al empleo aquí en el Uruguay es también, como en el resto del continente, de pérdida de puestos de trabajo. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, se han perdido en el mes de abril 100.000 puestos de trabajo y a pesar de eso, el desempleo, la cifra del desempleo ha disminuido. Hoy se ubica en 9.9% de la población económicamente activa, habida cuenta de que también bajó la cantidad de gente que salió a buscar trabajo. Así que, en síntesis, lo que hay en materia de mercado laboral o de empleo es que el desempleo está en 9.9%, se perdieron 100.000 puestos de trabajo en el mes de abril y en la mayoría de los casos tiene una relación evidente con la pandemia de la COVID-19 y además tenemos otra cifra muy grande de trabajadores que están en el seguro de desempleo. Ya son más de 200.000 uruguayos que están en esa situación y en poco tiempo más van a vencer los seguros de paro y habrá que ver si esos trabajadores vuelven o retornan a sus labores o son finalmente despedidos. Algún porcentaje va a entrar en el mundo de los trabajadores desempleados, por lo cual es muy probable que en los próximos meses el desempleo aumente. Es una situación bien compleja en este momento. Hay además una ronda de consejo de salario que se está desarrollando. Hay una negociación tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores. No hay una posición común, hay diferencias importantes respecto a cómo debe tratarse el salario de los trabajadores, por lo menos en este año, y eso probablemente traiga movilizaciones y un buen conflicto social si es que las posiciones más duras, que son en este caso las del sector empleador, no ceden. Ese es el panorama actual en materia de empleo en la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. No se lo lleven en 30 segundos a este hermoso trabajo musical que vamos a mostrar ahora. Día del Bolero, señores. Felipe Pirela, allí nuestro homenaje. El bolero es un género musical de poesía sentida, dice el Sendis. Y como hay tanta gente joven que no sabe de ese abrazo, vamos a contarle y mostrarle, hacerle oír cómo se siente. Te vas a casar queriéndome a